44 años atrás, eh, la sociedad argentina se despertaba con una novedad. La mayoría, el 99% de las personas no teníamos la menor idea de lo que estaba pasando. Y nos despertábamos con una novedad que había un grupo de personas, de soldados y oficiales, que habían desembarcado en Malvinas y que de repente estábamos en guerra con Inglaterra. ¿Vos estabas ahí? Sí, sí, sí. Buenas tardes, ¿no? A Hola. toda la audiencia. Yo estaba haciendo la colimba, el servicio militar obligatorio. Había ingresado al ejército en Sarmiento, Regimiento 25, el 1 de febrero del 82. Tuvimos una instrucción militar intensa. Ahí estaba como jefe de regimiento el teniente coronel Zeinaldín. Y bueno, un 27 de marzo, alistamiento, que en términos militares significa armarse para salir de campaña. Así que nos armamos, todo el día estuvimos armando los pertrechos nuestros, armas, bueno, todo lo que íbamos a usar. No sabíamos hacia dónde íbamos a ir, todo era, todo era secreto. Teóricamente íbamos a hacer unas maniobras con la Armada. Y salimos el 27 a la noche de Sarmiento en camiones Unimog hacia Comodoro. Ahí estuvimos en el regimiento 8 y como a las 4 de la mañana, quizás más o menos, al aeropuerto. Y ahí embarcamos en un avión hasta Bahía Blanca, al aeropuerto Tomás Espora. Y de allí nuevamente en camiones a Puerto Belgrano. Ya era el 28 de marzo. Y bueno, ahí nos tocó embarcar porque fue una compañía del régimen, una compañía, digamos, de tiradores livianos, se llama, eh, con armamento ligero, nada de armamento pesado, y fue la única compañía o la única unidad de ejército que participó de la recuperación de Malvinas en la Operación Rosario, lo que se denominó Operación Rosario. Fue la compañía C del Regimiento 25 de Infantería. Y bueno, el destino quiso que yo esté en una de esas secciones y nos tocó embarcar en el Almirante Irizar, el buque rompehielos, que en ese entonces era nuevo, para nosotros era entrar, no sé, a una nave espacial, porque Claro. era pisos alfombrados. Ya había monitores en los pasillos a color, que nosotros no conocíamos. Eh, o sea, no habíamos visto, si bien en el Mundial habíamos visto el 78, creo que Claro. habíamos visto las primeras, pero en un barco era algo muy, muy especial. Y lo bueno es que comíamos de primera. Nosotros Claro. veníamos de la colimba, Salto Rana, Carramar todo el día. Este, como decíamos, a media tripa nos teníamos, Claro. pero Claro. era mucha la energía que se gastaba y poco lo que comíamos. Así que ahí realmente nos sentimos a lo patrón, digamos, en las bodegas del Irizar, cuando íbamos a comer, comíamos por tandas ahí. Ahí fuimos una parte, dos secciones del R-25. La otra fue con el teniente coronel en el buque Ara Cabo San Antonio. Ujú. Y bueno, muy buena gastronomía había para nosotros. ¿Cómo Eh, será que la estás recordando, no? O sea, fue un bueno, acontecimiento. bueno, la experiencia de Malvinas o de la conscripción para mí fue mucho. Por ejemplo, fue la primera vez que volé en avión. Nunca había volado en avión, Claro. nunca, bueno, en camiones militares. En ese año pasé de todo, aviones, helicópteros, helicópteros argentinos, helicópteros ingleses, Claro. aviones de vuelta. O sea, pasé todo un año de nuevas experiencias. Y en el rompehielo fue otra experiencia. Pero como dicen que lo bueno dura poco, nos agarró una gran tormenta el 30 de marzo, porque la operación de la recuperación de Malvinas estaba planificada para el 1 de abril. Ajá. Esa tormenta que duró casi 2 días, eh,
un día y medio, retrasó todo. Bueno, incluso tuvimos averías del helicóptero que teníamos para nosotros desembarcar nosotros no sabíamos todavía, pero para desembarcar en Malvinas llevaban un helicóptero en el cual nos íbamos a transportar nosotros. Se O sea, rompió. ustedes no supieron hasta último momento que iban a desembarcar en Malvinas. Exacto, pasa la tormenta Ujú, el 1 de abril. Nos habla el comandante de la flota, el contraalmirante Busser. Y ahí, si bien ya corrían rumores, porque los oficiales sabían, ujú. se corrían rumores de que íbamos a ir a Malvinas, no estábamos tan seguros. Y ahí cuando nos dicen que vamos a escuchar por las radios en las bodegas el mensaje del jefe de la flota, bueno, ahí el tipo nos dice que íbamos a ser protagonistas de un hecho histórico. Íbamos a recuperar al patrimonio nacional las Islas Malvinas. Y bueno, ahí nos da una serie de instrucciones, que vamos a bajar el territorio argentino, que teníamos que respetar a los pobladores, respetar a las mujeres, a los hombres, a los niños que allí estaban, y la propiedad privada. Entonces, cualquier acción de pillaje, robo o daño que se haga innecesariamente, solo se podía admitir alguna de esas secuencias por razones del combate, pero si se hacía algún tipo de pillaje, nos iban a aplicar la pena máxima. Y la pena máxima en esos momentos era Fusilamiento. fusilamiento. Así que bueno, ese día, fue un día de hablar entre nosotros en la bodega, con nuestros compañeros, ¿no? Eh, yo integraba una sección que éramos con secundario completo, Ujú, que éramos aspirantes a oficiales de reserva. Nos habían elegido ujú, primero por una aptitud física y luego por mínimo tener el secundario completo. Entonces había un cierto nivel de charlas entre nosotros y la mayoría sabía lo que era el Imperio Inglés, como había sido durante toda su historia. ujú. Y bueno, y pensábamos que estábamos metiéndonos en algo serio si nos quedábamos a pelear con los ingleses. Porque el plan originario era tomar Malvinas, recuperarlas y llamar a las Naciones Unidas a que, bueno, a que defina el conflicto. Porque Claro. había un conflicto de soberanía ya decretado por las Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Y que venía a favor de Argentina, ¿no? Claro, todo venía favorable a nosotros. Eh, Así que, bueno, Y no, interiormente, ¿cómo te pegó eso? Digo, porque uno es joven y por ahí tiene una visión, primero, el que no estuvo en guerra no tiene la menor idea de lo que es estar en una guerra, y creo que esto debe ser una primera parte, ¿no? Pero al ser joven uno tiene como un entusiasmo natural por conocer cosas. ¿Cómo te pegó a vos interiormente esa situación? ¿Qué sentiste en ese momento? y fue una sensación de sentimientos, contrapuestos, ¿no? Un poco de alegría, de saber que íbamos a recuperar algo que es nuestro, que hoy todavía es nuestro, pertenece a la Argentina, y otra, estas cuestiones que te venía hablando, de que no iba a ser fácil, que si bien habían 30 y algo de soldados ahí que se iban a rendir ante semejante cantidad de argentinos que iban a desembarcar, pensábamos que no iban a ofrecer resistencia. Ofrecieron un poco de resistencia de todas maneras y bueno, en esas escaramuzas muere el capitán Giachino, Ujú, tenemos un par de heridos de la Armada. Eh, y nosotros pensábamos eso, pensábamos nuestras familias. En ese momento nuestras familias no sabían ni dónde estábamos. claro. Primero porque la misión era secreta y segundo porque no había comunicación como la que hay hoy, ¿no? Que nos mandan WhatsApp y ya saben dónde estamos. No existía internet, no existía nada. Y, y bueno, de hecho mi familia se entera una semana después del 2 de abril. Ellos pensaban que
a dónde estaríamos nosotros. Sabían que los soldados del 25 habían llegado el 2 de abril a Malvinas, pero bueno, no estaban tan seguros hasta que les llegó el telegrama del ejército diciendo que, por ejemplo, en cada soldado le mandaron a cada hogar Ujú. de que estábamos en Malvinas. ¿Tenés ese telegrama todavía? Sí, 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 lo tiene, lo tenemos. Tenemos telegramas, tenemos algunas cartas que yo enviaba durante la guerra y algunas que me enviaron mis seres queridos, ¿no? Allá. Eh, y bueno, esos sentimientos duros, digamos, que de ser, también éramos muy jóvenes. Ujú. Había cumplido 19 años, la mayoría tenía 18. Algunos con prórroga tenían 20, 21, pero eran todos ahí en 18, 19. Y bueno, Ustedes llegan y los llevan a la pradera de Ganso Verde, ¿es? ¿Así se llama? sí, nosotros llegamos, como te digo, bajamos retrasados ya a la operación por la avería del helicóptero, así que bueno, aterrizamos en otro helicóptero, luego casi de 2 horas de retraso, ya ha sido tomado el aeropuerto. Así que solamente llegamos a reforzar la seguridad y luego de unas horas ahí nos vamos caminando del aeropuerto al puerto de Puerto Argentino, que es como caminar de acá del aeropuerto de Madrid al puerto. Al Era puerto. bastante para un soldado que estaba con el equipo, todo tiene como 60 kilos de equipo. Claro, muy cargado, ¿no? Así que hicimos la marcha y llegamos al puerto el 2 de abril a la tarde y ahí nos embarcamos en el buque Isla de los Estados, un buque más chico de carga. eh, y ahí nos trasladamos durante toda esa noche y llegamos el 3 de abril a Pradera del Ganso, que ya estaba tomada porque habían venido Fuerza Argentina, una sección nuestra también, en helicóptero el día anterior, el mismo 2 de abril a la tarde, y había asegurado toda la zona, así que ahí no hubo conflicto, nada. Y ahí nos instalamos en el Istmo de Dar, en Isla Ujú. Soledad. Ahí está el asentamiento poblacional de Pradera del Ganso y otro un poquito más al norte que se llama Dar. Esa fue de las batallas más duras de Malvinas. Sí, fue una de las más duras, las más largas, sí, porque Mm. duró bastantes horas. Bueno, de hecho, hoy los ingleses tienen esa batalla como una batalla que les enseñó mucho, la tienen como una de sus batallas históricas. No sé cómo hacen ellos, pero está inscripta como una de las batallas históricas de ellos, desde las primeras que ellos comandaron, ¿no? Desde la de Ujú. Trafalgar y la Segunda Guerra Mundial. Simplemente porque ellos nos atacan de noche. El 28 de mayo ya hemos pasado casi 2 meses ahí, con todas las penurias, ¿no? Mm. Y sucede que, bueno, que ofrecemos buena resistencia y no nos pueden sobrepasar. No pueden sobrepasar nuestra línea defensiva y se les fue retrasando el avance, se hizo de día y ahí se les complicó, porque ya la ventaja tecnológica que ellos tenían, que eran visores nocturnos y bueno, se fue jugando, el día fue jugando a favor nuestro. Claro. Pero bueno, ellos tenían otras armas que nosotros incluso desconocíamos. Y quizás haya sido esos errores estratégicos de ellos que llevaron bueno, a que murieran, por ejemplo, 5 oficiales en esa batalla, 5 oficiales ingleses, lo cual no ocurrió en ninguna otra batalla más hasta el 14 de junio. No muere, después de Pradera del Ganso Darwin, no muere ningún oficial inglés más, estamos hablando de combatientes terrestres, hasta el 14 de junio. Eh, y bueno, ellos aprendieron muchas cosas que se entera después con la historia, ¿no? Claro. Porque cuando muere su jefe de batallón, ellos empiezan a utilizar los misiles Milan, unos misiles que son básicamente antitanques, pero Ujú. lo usaron para disparar a las trincheras y les dio buen resultado. Tan buen resultado que nos empezaron a diezmar nuestras defensas y bueno, llegó un momento que hubo que capitular. ¿Por qué? Porque nos estábamos quedando sin municiones,
replegar era imposible por la zona geográfica que había ahí y no estaban realmente haciendo de goma. Y bueno, ya teníamos nuestro jefe muerto, el oficial que estaba, el segundo que le seguía, que era del R-12, estaba herido, no teníamos, éramos soldados y algunos suboficiales, nada más, y así que la decisión de rendirse en una batalla es muy dura porque no sabes si te van a liquidar o no. Así que bueno, se tomó esa decisión y bueno, gracias a Dios no nos liquidaron, sí nos dieron una buena Una buena paliza, paliza. no podías moverte para nada, ahí bajo el frío, bajo la neblina, llegó un momento que no estabas de pies y manos abiertas y no sentías las piernas, no sentías nada del frío que hacía y te querías acomodar un poco y recibías un culatazo de fusil, ¿no? Y todos esos primeros malos momentos, luego con el tiempo uno dice, bueno, era lógico también, era en eso, ellos también tuvieron sus muertos, muchos, y de ahí, bueno, de ahí nos tocó estar como prisioneros de guerra, ¿no? 16 días prisioneros hasta llegar a Montevideo un 13 de junio del 82, que pasamos, bueno, a la Cruz Roja, a la Fuerza Armada Uruguayas y de ahí a la Argentina y pasamos al Río de la Plata hasta nuestro país. Eh, Así que bueno, luego viene la época bueno, ahí nos estaban esperando los militares en Campo de Mayo, nos dieron, Multándolos. por supuesto, sí, nos ocultaron. Si bien la gente igual se dio cuenta y nos siguió hasta Campo de Mayo, una caravana, Ujú. desde ahí, cerca de La Plata, hasta Astillero Río Santiago, hasta, hasta Campo de Mayo. Fue toda una caravana con los colectivos que estaban. Y, y bueno, siempre recuerdo que se vivía otro clima en Buenos Aires, salvo los directamente afectados, la mayoría vivía otro clima. De hecho, en ese día, el 13 de junio, jugaba Argentina contra Bélgica en el Mundial de España. Me acuerdo como si fuera hoy. Eh, y estaba jugando el gran Diego Maradona, el Dieguito, y perdimos, porque hasta eso, Sí, sí, ese año fue hasta eso. nefasto, pero bueno, eh, y luego viene la época ahí nos tuvieron en engorde, Campo de Mayo, no había ejercicios militares, nada. Luego, una semana, luego nos hacen algunos estudios médicos, muy por arriba, ¿no? Algunos psicólogos, después vamos en vuelo hasta Comodoro Sarmiento, y ahí seguimos un tiempo más. Todavía Eh, más tiempo. Más tiempo, sí, yo llegué a Madrid como de licencia a fines de julio del 82. Así que había pasado bastante tiempo. Y te dejaron arriba de la ruta. Ah, Ni sí, siquiera te entraron. claro, porque el Sí. colectivo pasaba por la ruta y encima llovía, me acuerdo, y eran como las 2 de la mañana. Y yo venía con un muchacho acá, el Luis Endara, el quiz. Mm. Y bueno, nos bajamos en el cruce y dijimos a caminar. En esa época no había el tránsito que hay hoy, no venía un No. auto cada tanto. Y a las 2 de la mañana, De repente, ya llegando casi a la bajada ahí, vemos un auto que entra para acá, de Trelew venía. Y da la casualidad que era mi hermano y mi cuñado. uff, Venían de auxiliar a otro familiar que se había quedado bajo Simpson y habían estado ahí unas horas ayudándolo hasta que se fueron a Trelew y ellos volvían. Y bueno, y ahí fue la llegada a mi casa, ¿no? Luego nos abrazamos con mi hermano y mi cuñado en el medio de la pampa allá arriba y, luego, bueno, llegamos a casa y teníamos miedo
por ahí por mamá, por la sorpresa, por los claro. viejos. Así que bueno, eh, De a poco de fueron. a poco fue mi hermano, golpeó, dice, bueno, y lo hizo levantar todo, y después aparecí yo, ya se armó el alboroto, todo. Eh, bueno, el quiz se fue a su casa porque el quiz Mm, vivía en España y Juan B. Justo, ahí nomás. ahí nomás. Así que aparecieron los amigos del barrio, los conocidos, eh, y bueno, hasta no sé qué hora sería, pero a las 3 o 4 de la mañana mi mamá no paraba de abrazarme, de servirme café, no sé lo que me daba. Y al rato empezó a decir, bueno, se van los amigos, Guillermo tiene que descansar. Empezó a ponerse las tiras la vieja. Y bueno, se cortó todo, se fueron los vecinos, se fueron los amigos, todo. Y bueno, yo me voy a ir a dormir con mis hermanos. Nosotros dormíamos todos Claro, los varones dormíamos en un cuarto. en un cuarto grande que habíamos en el fondo del patio. Y mamá me dice, no, vos vas a dormir con nosotros. Ahí te armé la cama al lado de nosotros. Así que no le podía decir que no. Le digo, bueno, madre, pero yo iba a dormir con los chicos. No, vos dormís acá. Así que tenía la cama de una plaza, la habitación no era muy grande, así que entraba la cama de una plaza, hay un pasillito y la cama de dos plazas de Mm, los viejos, y ahí dormí casi una semana. En esas noches que dormía ahí, bueno, y por ahí me despertaba a la medianoche y mi vieja estaba al lado mío, tapándome, cuidándome. Bueno, ella yo creo que siempre digo esto y pienso que la guerra le quitó muchos años de vida a ella, porque sufrió mucho y nunca, ella fallecida, ¿no? Igual que mi viejo, nunca ellos me preguntaron nada de la guerra, nunca. Si salía por ahí alguna anécdota con los años, uno contaba, ellos escuchaban, pero no hacían nada, no repreguntaban nada. Eh, no hacía falta, ¿no? no, O no hacía sea, falta. era tenerte al lado. Sí, Listo. sí. Y ni mis hermanos, quizás ahora con los años me preguntan algunas cosas, pero siempre, nunca, digamos, nunca algo profundo, ¿no? Siempre por arriba. No sé, y aparte uno hace chistes, Claro. mi hermano hoy conoce muchos veteranos, entre veteranos hacemos chistes entre nosotros, de la guerra, de lo que sea. Para Eh, aflojar un poco también, ¿no? sí, 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 nos cargamos unos a otros, nos recordamos anécdotas de Malvinas y entonces viene, y es preferible por ahí sobrellevarlo así, ¿no? Claro. Este, así que bueno, Y y este tiempo que pasó, ¿no? 44 años, decíamos un poco antes de entrar, eh, seguro fuiste y viniste 1 millón de veces. Pasaste por esos lugares, volviste a pasar, volviste a recordar, te integraste a este centro de veteranos, formaste, hablaste de malvinizar, em, tomaste una dimensión como más grande, una dimensión casi política, social, de la situación de la guerra, ¿no? Digo, porque de ser un joven que no tenía mucha preparación, de hecho, fuiste arrancado de tu familia y trasladado a una isla, no habías volado en helicóptero, ni en avión, ni en barco, ni habías usado armas, y de repente estabas enfrentando a uno de los ejércitos más importantes del mundo y sí, más sí, letales del mundo, claro. sí. Eh, Todo eso fue madurando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que pensás hoy de esa situación? Y hay muchas Mm, situaciones que uno no fue consciente en su momento, sino que se fueron dando y uno fue tomando conciencia después. Por ejemplo, el proceso desmalvinizador que hubo, que llamamos proceso desmalvinizador a ocultar y ocultarnos a los veteranos debajo de la alfombra de la historia, ¿no? ujú, Eso duró quizás 10, 15 años, hasta que nosotros nos empezamos a formar como centro de veteranos, no por una cuestión política o esta cuestión de desmovilización, sino por cuestiones sociales, circunstancias, nos empezamos a conocer. Yo no conocía a todos los veteranos de Madrid,
algunos conocía y no sabía que eran veteranos, así que nos fuimos Mira, conociendo y éramos como 33 por ahí soldados de Madrid que fuimos a la guerra. Pero yo conocía a 6, 7 y de ahí nos fuimos mira, conociendo y por cuestiones de falta de trabajo, los claro, muchachos ya algunos ya tenían hijos pequeños, ¿no? Y bueno, las necesidades sociales nos hicieron unirnos, venía gente que también nos asesoraba, decía, júntense, hagan una asociación civil, eh, todas esas cuestiones uno fue aprendiendo, la sociedad también te fue enseñando y fuimos viendo la importancia de la guerra, la importancia que tuvo la guerra de Malvinas en la marcha de nuestra nación, que fue, claro, por ejemplo, la recuperación de la democracia, como una consecuencia directa casi claro. de la derrota militar en Malvinas. Luego viene el juzgamiento de las juntas militares, que los militares se fueron tan debilitados, tan por la ventana, que fue la única junta militar de, de Latinoamérica, no sé si del mundo, que fue juzgada Sí. por sus crímenes en la dictadura. Eso no ocurrió en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en ningún lado donde hubo dictaduras, solo en Argentina. Y eso nosotros decimos que es consecuencia de Malvinas. Ujú. Y luego fuimos tomando esa dimensión de que realmente las Malvinas son argentinas, son nuestras, es un territorio usurpado y que geopolíticamente es crucial en el Atlántico Sur, con los tiempos que se vienen, ¿no? Y estos están allí por el interés que hay de las riquezas naturales, porque nunca una potencia o un país poderoso va a ayudar a un país pobre. Van porque o casualidad hay petróleo, o hay minerales, o hay algo geopolítico que interesa a sus intereses imperialistas, ¿no? Bueno, hoy como más que nunca uno se da cuenta quizás la importancia de Malvinas por esto que vos decís, porque en su momento eran como esas islas que estaban perdidas allá en el Atlántico Sur, bueno, que eran nuestras y eran un sentimiento. Hoy entendemos como el mapa geopolítico del mundo, decimos, che, qué importante que es Malvinas, el Atlántico Sur, los pasos interoceánicos, la base militar que pusieron los ingleses ahí permanente, ¿no? Sí, y la proyección a futuro sobre la Y Antártida, la proyección sobre. ¿no? La última reserva de agua potable que va a haber en el mundo, Mm, que va a llegar un momento que el petróleo no va a significar nada, pero sí el agua, claro, ¿no? Bueno, hacia eso va el mundo y nosotros estaremos reclamando lo nuestro hasta que, bueno, por siempre, digamos. y sí, no sé si algún día la lograremos recuperar, pero este, las potencias de ahí no tienen miramientos de retirarse ni de negociar. Seguramente vos habrás escuchado el informe Rattenbach, seguro que fue publicado, que fue muy crítico para las Fuerzas Armadas, muy Sí, crítico. sí, sí, sí. Se difundió, yo creo que hay 4 tomos del informe, que inclusive recomienda algunos fusilamientos para los generales, una cosa realmente dura, ¿no? Y también sobre las torturas de los soldados en Malvinas, que también hay denuncias muy severas. ¿Ustedes supieron de eso en ese momento? ¿Tuviste oportunidad de pasar esas situaciones? ¿Conociste después sobre las situaciones de destacamientos que había? No, nosotros no tuvimos casos eh, en nuestra sección ni en la sección, en la compañía SEA estábamos nosotros de ese tipo de estaqueamientos, que si bien estaba reglamento militar, digamos, está permitido cuando andan en campaña el estaqueamiento, pero como castigo, pero no en, digamos, con tal de casi matar al propio soldado, ¿no? Matarlo de hambre. Este, sí, sabemos después, yo me entero de muchos casos, incluso acá en Madrid tenemos
de castigos abusivos de algún oficial con soldados comunes, soldados conscriptos. Eh, Tenemos casos de esos abusos y bueno, por supuesto apoyamos los reclamos que ellos hacen, porque en Malvinas hubo pocos oficiales y suboficiales con el uniforme sanmartiniano. Yo tuve la suerte de tener mi jefe que sí, tuvo el uniforme sanmartiniano, de hecho dejó su vida en combate. Y hubo un grupo muy bueno de militares que gracias a Dios nos tocó convivir con ellos. Pero sí hubo muchos abusos, muchos vejámenes, y por supuesto apoyamos que sean juzgados y apoyamos a nuestros camaradas, soldados conscriptos que sufrieron eso, ¿no? ¿Vos pensás que este proceso de desmalvinización que se fue dando se detuvo o sigue adelante? Digo nosotros tenemos hoy un presidente que se ha reivindicado como admirador de Margaret Thatcher, lo cual realmente para mucha gente es sorprendente, digamos, porque podría ser un poco más neutral, digo, no Sí. necesariamente ser adorador del enemigo. Es una cosa eh, ¿qué sensación te queda a vos en este contexto, digamos, de esta situación, ¿no? De cómo se puede pensar Malvinas hoy con esta situación que tenemos como presidente. Sí, la verdad es lamentable la posición que tiene el presidente de la nación, que es ambivalente, pero por supuesto, porque un día dice blanco, mañana dice negro, y por lo tanto no es creíble. Eh, pero nosotros estamos esperanzados en que la malvinización está en la sociedad, no está en algunos iluminados que de repente toman el poder. Por lo tanto, la esperanza está ahí. Nosotros lo vemos en los colegios, lo vemos en cualquier evento cultural, en el fútbol, en el deporte, como Malvinas es un sentimiento y es una gesta, porque al ser una gesta está en el sentimiento del pueblo, basado en la justicia de su reclamo, en la legitimidad del reclamo. No es un capricho, una locura. Y bueno, posicionamientos ridículos como estos no florecen en el tiempo, no van a florecer y, y sí va a florecer, o por lo menos se va a mantener en alto la bandera del reclamo, la bandera de la justicia y que está allá en el corazón de la sociedad, en la gran mayoría de la sociedad. Uno lo ve, como te digo, en los colegios, es impresionante el cariño, el trabajo que hacen los veteranos, el centro de veteranos, los muchachos que ahora han andado por todos lados, yo he acompañado en algunas charlas, pero han andado por todos los colegios y así pasa en todas las ciudades del país, casi. La verdad, y entonces uno está solo esperanzado en el sentimiento del pueblo. Las Malvinas son argentinas y eso no lo va a cambiar ningún admirador de aquellos que fueron y son enemigos de la Argentina, como Margaret Thatcher, Churchill incluso, que nos quiso doblegar, nos intenta doblegar. Y bueno, eh, hoy nos están doblegando con la economía, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Porque nos endeudan y hoy ya no se somete a muchos por las armas, sino por el dinero. Y en ese proceso estamos. Acá, acá se van a ir estos pícaros, pero el país va a quedar súper endeudado y bueno, ahí estará, no sé, cómo haremos para salir de este embrollo histórico, ¿no? Pero no perdemos la esperanza, no perdemos el sentimiento de patria y no olvidamos a nuestros próceres
que nos dieron la libertad, que fueron San Martín, Belgrano, pensar en ellos, pensar en qué patria querían ellos y no en una patria doblegada, colonizada, sino liberada. Pero la libertad en el buen sentido de la palabra. Qué buena, qué buena reflexión haces en torno a esto. Me deja pensando, eh, estaba pensando en el Campeonato del Mundo, ¿no? Cuando se festejaba el Campeonato del Mundo, el último, y se estaba, una de las cosas que estaban en la canción eran los pibes de Malvinas. O sea, eh, cuando vos tenés la mayor alegría, bueno, el propio Diego con el gol a los ingleses, y digo, esto está en las tripas del pueblo. No hay manera de soslayarlo, ¿no? No, no hay manera, ya está en el ADN argentino. Buen argentino, el buen argentino sabe que lo de Malvinas es un reclamo justo, que nos corresponde y hay que pelearla. No hay que andar siendo servilismo político al poderoso, sino con dignidad de nación reclamar lo que nos corresponde. Y eso no es ningún estar en contra por per se, sino porque tenemos un reclamo justo, tenemos un territorio usurpado y además jalonado por las muertes de tantos soldados jóvenes bueno, que allí quedaron, ¿no? Eh, en algún momento nos cruzamos en una charla que vos estabas sobre el tema del madrinazo. Recuerdo la presentación de un trabajo sobre el madrinazo en la universidad Ujú. y se habló también ahí de la defensa del agua y digamos, vos es como que encuadrás esta situación en la defensa del territorio en todos sus aspectos, me da la impresión, ¿no? Como que acá hay algo que la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa del mar, está todo junto, ¿no? Malvinas es esto. Y Malvinas tiene que ver con todo eso, ¿no? Nosotros estuvimos, bueno, el Madrinazo fue un movimiento espontáneo, donde ya estaba instalada esto de Malvinas. Pasó el día que Madrid se quedó sin pan, Mm, pasó el Madrinazo 2 años después, y bueno, después pasó la defensa del agua con el tema de la minería, ¿no? La minería que hoy quieren instalar, con la ley de glaciares que aprobaron. Bueno, en Chubut no creo que pasen, no van a pasar. Primero porque no hay agua. claro, O sea, la lógica es, primero, vos querés minería, si hay agua. Bueno, uno puede decir, bueno, pero tenemos agua, pero la vamos a defender. No, el tema es que no hay agua. claro. Ya se secó un lago, ¿no? Teníamos una cuenca exorreica, como es el río Sender, lago Múster, lago Mm, Cologuapi, desembocaba en el dique Ameguino, en el río Chico. Se secó el lago, se secó el río Chico y hoy quedó una cuenca endorreica que la están también, que se está secando. O sea, y acá el río Chubut es apenas un hilito, y la ujú. población cada vez más grande. ¿Cómo van a poner minería en Chubut? No sé, imposible. Y eso es lo que tenemos que trabajar y también como una cuestión de Malvinas, de soberanía del pueblo, defender, como lo hemos hecho, ¿no? La defensa del agua. No, uno no es que uno está más allá de poder estar o no en contra de la minería. Acá tenemos que defender el agua. ¿Mm? Y por último, vos vas a presentar un libro, estás haciendo un libro con esta historia. ¿Cómo vas con ese libro? ¿Cómo vas con ese trabajo? ¿Te está llevando eh, mucho tiempo? ¿Cómo es tu idea? Bueno, sí, lleva tiempos porque uno no es, primero uno no es escritor, no es un escritor que diga, no, uno es un escribidor, como dijo alguien. Eh, y, y tengo la ayuda importantísima de mi familia, de mi hijo Néstor, de mi esposa, de todos, que están, bueno, y ya lo tenemos, estamos en los últimos, quizás lo podamos levantar ya para el mes que viene. Qué bueno.
Y el libro es una autobiografía que habla, por supuesto, yo le decía a mi familia, es una autobiografía no autorizada, porque fue tanta, dice, tenés que escribir, pues tenés que dejar el legado, como dicen, ¿no? Ujú, Y si uno toma conciencia y es verdad, como ellos dicen, porque uno pasa, uno va a pasar, y vamos a pasar como generación, y es como la ansiedad de conocimiento que tienen la juventud, los niños, los pibes, dice, bueno, cada uno dentro de sus posibilidades tiene que dejar algo. mm. Bueno, acá en el centro veterano dejaron la cápsula del tiempo, van a hacer un museo, que, bueno, hay muchas actividades que está haciendo el centro en función de ese legado para cuando no estemos, ¿no? Por supuesto. Y el libro también apunta a eso, dejar mi experiencia vivida allá, relatada por mí, ayudado muy, muy mucho por mi hijo Néstor, por mi familia, por mi esposa y, y el resto de mis hijos, ¿no? Que está siempre aguantando. Y si Dios quiere, lo vamos a concretar en un mes más aproximadamente. Se- y bueno, ahí va a estar relatadas Con detalle. con detalles de los momentos, de los distintos momentos, porque tampoco se puede contar todo. Hay cosas que son incontables, pero o que no, uno son indescriptibles, a veces por sí misma uno no las puede describir, y otras que tampoco uno decide no contarlas por no herir por ahí susceptibilidades de familiares directos involucrados en esa historia, digamos. Entonces uno deja cosas y cuenta lo que puede y bueno, y lo principal también de lo que vivió, ¿no? Mm. La parte humana, interesa mucho a la gente, a la docencia, la parte humana en la guerra. Quizás los combates en sí mismos interesan a gente que está con el tema de Malvinas. ¿Eh? Bueno, Guillermo, vos tenés un costado eh, Huircapán, que es muy importante. bueno, esa es la parte antropológica que te decía, que también está involucrado en el tema, ¿no? No, es decir, De hecho, el libro tiene eh, el título así, se llama Soldados de Melipal. Se va a llamar, espero que mi hijo no se arrepienta, se llama Soldados de Melipal. ¿Qué significa Melipal? Es la Cruz del Sur, ¿no? Por anécdotas que charlábamos y que hablábamos con mi jefe de sección durante las noches de instrucción en Sarmiento, ¿no? Donde para orientarnos usábamos la Cruz del Sur. a vos te tocó esa tarea, además. Además, me eligen como navegante de la sección, Claro, como navegante de la sección, bueno, primero por haber pasado toda esa instrucción con buena calificación, digamos. Entonces quedo como navegante de la sección y cuando estábamos a punto de ir a pasar unos días a la cordillera, a la zona del Triana íbamos a ir, y toda esa zona íbamos a permanecer, íbamos a andar más de noche que de día íbamos a permanecer ocultos y de noche no íbamos a mover, así que era todo una expectativa muy grande para nosotros, aparte justo con Chile, que en esos momentos, hace pocos años había pasado lo del Beagle, sí. era complicado, también era preocupante, ¿no? Pero bueno, esa era la misión que teníamos como soldados especiales. Bueno, eso no pudo ser por Malvinas. En vez de arrancar hacia la cordillera, arrancamos a Malvinas. Y, y bueno, esa connotación antropológica de mis ancestros está ahí. Yo tengo sangre tanto mapuche como tehuelche por parte de mi padre. Mi mamá es criolla, pero bueno, eh, queda el orgullo de esa sangre, ¿no? Y bueno, ahí cuento también cómo mi jefe, el teniente Esteves, un, un misionero muy buena persona, valoraba esas charlas cuando yo le explicaba que la Cruz del Sur era Melipal,
y le contaba la leyenda de nuestros pueblos, que es el rastro del Choy, que en realidad la Cruz del Sur, Ajá. ¿no? Hay una leyenda que cuenta que los conas no podían agarrar a un gran avestruz, macho, un gran ñandú, un choique, un gran choique. Y una tarde de llovizna lo encierran en un acantilado, un abismo, y cuando ya lo tenían a punto de volear, los conas, este, el choique se lanza al vacío. Se lanza al vacío, había un arco iris, y bueno, no lo pudieron cazar. Entonces vinieron con el testimonio de que el choique había volado al cielo y que las boleadoras no lo podían alcanzar y que está la prueba en el cielo, dicen. La Cruz del Sur es el rastro del choique y Alfa y Beta Centauri son las boleadoras que intentan alcanzarlo. Y bueno, yo hablando de esto con el teniente, que es un tipo, era un tipo muy, muy especial, la verdad que se interesó mucho y me decía que yo me tenía que sentir orgulloso de mi raza. Le digo, sí, como usted, él se sintió orgulloso de ser, tener sangre española. Bueno, yo siento mi orgullo de tener sangre ancestral originaria, ¿no? Así que el libro habla, tiene una connotación antropológica originaria como es Melipal. Sos un guerrero. No sé si ser un guerrero. Soy, soy un tipo que estuvo en muchos problemas y todavía sobrevivo.